Hoy continuaremos el tema de la Contrarreforma. En el último vídeo hemos visto las reformas que tuvieron lugar antes del Concilio de Trento, que en sentido estricto es el principio de la Contrarreforma. Hoy veremos la historia de este tan importante concilio, sus reformas y decisiones y las reformas de los papas que siguieron a este concilio. Objetivos del emperador. Carlos V, casi desde el principio de la Reforma protestante, intentaba llamar a un concilio. Con esta acción, Carlos quería conseguir dos cosas. Primero, curar el cisma protestante y reunificar el cristianismo occidental, porque la división religiosa en Alemania estaba socavando sus intentos de centralizar el Sacro Imperio. Y segundo, socavar el poder papal. Carlos V fue el último emperador que tenía ambiciones cesaropapistas, no menores de las ambiciones ludolfingas o de los Hohenstaufen en la Edad Media. Para cumplir este segundo objetivo era necesario llamar a un concilio y en este concilio crear una iglesia conciliarista, donde el poder sería en teoría del concilio y en la práctica del emperador. Para arreglar el problema protestante, Carlos V planeaba capitular en la mayoría de los problemas dogmáticos a cambio de que los protestantes volviesen a la iglesia. El emperador planeaba aceptar la doctrina protestante en los campos de la predestinación, la sola escritura, la eclesiología, el celibato sacerdotal y la comunión bajo las dos especies para laicos. Esto nos puede parecer hoy una cosa secundaria, pero en la época era muy importante porque la comunión bajo las dos especies para los laicos era símbolo de rechazo a la jerarquía eclesiástica y al carácter sacramental del sacerdocio. Lo único en lo que Carlos V no estaba dispuesto a rendirse era en el problema de la transubstanciación, porque no podía aceptar, por cuestiones más bien personales, el rechazo que a esta doctrina presentaban todos los protestantes. El emperador presionaba al papa para llamar a un concilio en una ciudad alemana y que en el concilio estuviesen también obispos protestantes, no solo católicos, para que hubiese una, aunque sea pequeña, oportunidad de reunificar a los cristianos occidentales. Objetivos del Papa. Los objetivos del Papa y de la Curia romana eran, podemos decir, opuestos a los de Carlos V. Pablo III intentaba en el concilio definir de forma definitiva, valga la redundancia, la doctrina católica en contra de la doctrina protestante y asegurar el poder del Papa en la Iglesia. El Papa en sí tenía una actitud doble a las reformas en la Iglesia. Por una parte apoyaba mucho, nombrando como cardenales a muchos reformadores como Reginald Pole o Giovanni Pietro Carafa, y por otra tenía dos nietos y practicaba de forma bastante intensa el nepotismo. De hecho, acabó siendo uno de los papas más nepotistas de la historia. Los papas anteriores a Pablo III estaban muy en contra de llamar a un concilio, porque temían que este concilio se le fuese de las manos y fuese aprovechado por Carlos V, o que acabase en un completo desastre y solo diese más energía a los protestantes. Pese a todos estos problemas, Pablo III decidió arriesgarse y llamó al concilio en la ciudad imperial de Trento, lo cual era otra vez un compromiso, por una parte una ciudad italiana, pero una ciudad imperial. Primera parte del concilio de Trento, 1545-1547. Esta fase tuvo lugar en Trento, que como luego veremos no fue tan obvio. El concilio iniciado el 13 de diciembre de 1545 empezaría de una forma bastante desastrosa. En la primera sesión del concilio llegaron solo 34 obispos. Pese a la poca asistencia de obispos, el concilio empezó a debatir y el 8 de abril de 1546 publicaría el primer documento importante, o sea, el decreto sobre las escrituras canónicas, donde reafirmó la Biblia católica, que ya era diferente a la mayoría de los protestantes, que habían dado varios libros, como por ejemplo los libros de los macabeos, y también este decreto oficialmente puso a la tradición católica y a la Sagrada Escritura como partes igual de importantes de la revelación, rechazando definitivamente la sola escritura protestante. Leemos en este decreto: el Sacrosanto Ecuménico y General Concilio de Trento, proponiéndose siempre por objeto que, exterminados los errores, se conserve en la Iglesia la misma pureza del Evangelio, considerando que esta verdad y disciplina están contenidas en los libros escritos y en las tradiciones no escritas, que recibidas de boca del mismo Cristo por los apóstoles, o enseñadas por los mismos apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, han llegado como de mano en mano hasta nosotros. El 17 de junio de 1546 se publicaría el decreto sobre el pecado original y el 13 de enero del año siguiente el decreto sobre la justificación. En estos dos decretos el concilio condenó tanto la doctrina protestante de la predestinación, recordemos que según los protestantes el pecado original corrompió completamente al ser humano, haciendo que cada obra del hombre sea de por sí mala. Dios, según los protestantes, arregló este problema predestinando
destinando un grupo de personas para la salvación y otro para la condenación, sin que estas personas puedan hacer nada para cambiar su destino. Rechazó también el pelagianismo, que consideraba que el pecado original no existe como pecado hereditario y la naturaleza humana no está corrompida. Y rechazó también el semipelagianismo de Erasmo de Rotterdam, que aunque no rechazaba la existencia del pecado original, no le daba casi ninguna importancia. El concilio definió la doctrina católica sobre el pecado original y la justificación, decretando que el pecado original existe como herencia del pecado de Adán y Eva, y corrompió a todas las personas que vivieron después, excepto a Cristo y a María. Este pecado provocó que las personas estén inclinadas a hacer mal. La culpa del pecado original se limpia con el bautismo, pero sus consecuencias siguen vigentes hasta la muerte. En el tema de la justificación y la salvación, el concilio decretó que la salvación de la persona es obra de Dios, que manda su gracia a los hombres, para que estos puedan salvarse, pero las personas tienen que cooperar con esta gracia. Aquí el concilio rechazó la sola gracia protestante, según la cual la salvación del hombre es solo obra de la gracia de Dios, y sus obras no tienen ninguna importancia. Lo interesante del decreto de la salvación es el poco detalle con el que habla de estos temas, pues ni define si todos los hombres reciben la gracia necesaria para salvarse o solo algunos, y tampoco define cuál es el porcentaje de las obras igual es el de la gracia en la salvación del hombre. El poco detalle de este documento fue provocado por las grandes discusiones que este tema provocaba entre los propios católicos. Recordemos que en el concilio todas las votaciones tienen que pasar por unanimidad moral, o sea, por los votos de la inmensa mayoría de los obispos. Esto impide que en cuestiones tan controvertidas como era esta se pueda hablar de una manera más detallada. El poco detalle del concilio produjo grandes discusiones ya en el catolicismo post-tridentino entre diferentes escuelas teológicas, como entre la de Molina y los dominicanos representados por Báñez. El 3 de marzo de 1547 el concilio publicaría un decreto sobre los sacramentos, rechazando la opinión protestante sobre ellos. Poco después llegaría al Papa la noticia de la brillante victoria de Carlos V sobre las tropas protestantes en Muhlenberg. Esta información aterrorizó al Papa y el concilio, que tenía más miedo a Carlos V y sus ambiciones cesaropapistas que a los protestantes. El escenario de Carlos V dictando un credo conjunto a los protestantes y católicos en un concilio cesaro-papista se hacía cada vez más real. El pánico del Papa aumentó aún más cuando a Trento llegó una delegación de obispos y pastores protestantes que habían sido mandados por los vencidos príncipes protestantes como una de las condiciones de la paz que les impuso Carlos. Viendo este panorama, Pablo III trasladó el concilio a Bolonia. Segunda fase del concilio de Trento, fase de Bolonia, 1547. El concilio de Trento fue trasladado a Bolonia, en teoría por una peste que se acercaba a Trento, pero en realidad por miedo del Papa y de los obispos italianos a las ambiciones cesaropapistas de Carlos V. En esta fase del concilio no se decretó nada importante, y viendo el gran riesgo de cisma que contenía el intento de continuar el concilio en contra del emperador, que estaba en el auge de su poder, Pablo III suspendió el concilio, que no se reabriría hasta 1551. Julio III. En 1549 murió finalmente Pablo III. Como siguiente papa fue elegido Julio III, que demostraría ser una persona simpática y cuyo comportamiento estaba lejos de los excesos de Pablo III, pero era un político mediocre que no tenía energía para gobernar la Iglesia en estos momentos para ella tan importantes y difíciles. Quizás las mejores obras de su pontificado fue finalmente crear una curia dominada por cardenales que veían la necesidad de reformas. En la política exterior rompió con la neutralidad de Pablo III y apoyó a Carlos V en su guerra contra Francia. Esta guerra no salió bien para el emperador, que fue vencido por los franceses y los príncipes protestantes, que levantaron cabeza tras la derrota de Muhlenberg. Esta coalición derrotó al emperador en 1552 y tras esta derrota Carlos V abandonó definitivamente los ambiciosos planes de crear una monarquía universal y también todas sus ambiciones cesaropapistas. Se dio cuenta de que ya era imposible reconciliar a los protestantes con los católicos. Esta derrota de Carlos, pese a que llevó a reforzar el protestantismo en Alemania, fue un gran alivio para los cardenales y el Papa, que tenían mucho más miedo a Carlos V que a los protestantes. Al trono inglés llegaría en esta época la católica María Tudor, que empezó el proceso de recatolización de Inglaterra, en el que un gran trabajo hizo el cardenal Reginald Pole. Tercera fase del Concilio de Trento, segunda fase en Trento, 1551-1552. En el 1551, Julio III reanudó el concilio
de Trento, que definió los dogmas católicos sobre la transubstanciación y la misa. Este tema era el que más odio y emociones provocaba en las discusiones entre protestantes y católicos. El concilio siguió pues el camino que empezó en 1546 y no haciendo ni caso a los planes de Carlos V, fue poco a poco condenando toda la doctrina protestante y definiendo de forma clara y definitiva la católica. En 1552 el concilio se volvería a suspender por la situación en Alemania y la derrota de Carlos V contra los príncipes protestantes. Marcelo II. Tras la muerte de Julio III en 1555, al trono de San Pedro subió Marcelo II, el cual era un papa muy prometedor. Por fin fue elegido papa un cardenal del bando reformador. Pese a lo mucho que prometía, este pontificado duró solo 26 días, tras los cuales Marcelo II murió de forma natural. Pablo IV. Tras el prematuro fin del pontificado de Marcelo II, fue elegido papa Giovanni Pietro Carafa, al cual ya hemos conocido en el vídeo anterior. Nacido en Nápoles en 1476 de una familia noble, en su juventud era un gran apasionado del Renacimiento y no se caracterizaba por una gran religiosidad, pero su larga vida fue cambiándolo poco a poco. Una vez empezada la reforma iría radicalizándose y rechazando el Renacimiento y el humanismo. En los años 30 del siglo XVI empezaría a planear dejar la carrera eclesiástica y convertirse en un simple monje. Por esta razón fundó en esta época la Orden Teatina junto a San Cayetano. A Giovanni Carafa no le estaba escrito convertirse en un simple monje, ya que fue nombrado cardenal por Pablo III, convirtiéndose en uno de sus consejeros más importantes. En la época de Pablo III, Carafa termina de forjar su carácter autoritario y decidido. Varias veces se enfrentó al propio Papa condenando su nepotismo, arriesgando muchas veces en estas no solo su carrera, pero también su propia vida. Desde esta época, el cardenal Carafa se convirtió en una persona obsesionada por dos ideas. Por una parte, la reforma de la Iglesia y por otra, el odio a España, a la cual tenía tiria porque ocupaba su patria Nápoles. En el conclave de 1555 fue elegido papa, lo cual fue completamente inesperado, ya que su carácter autoritario le fue ganando muchos enemigos en la curia. Los primeros movimientos de Pablo IV fue intentar crear una gran coalición anti-española cuyo objetivo iba a ser liberar Italia del dominio español. El papa quería aprovechar la abdicación de Carlos V, la cual no aceptó, y condenó como ilegal. Al papa no le hizo nadie caso, pero bueno, quería aprovechar la situación inestable en España, que siempre ocurre cuando el poder pasa de padre a hijo. En esta guerra al papa se unió Francia. La guerra empezó en 1556, junto a los estados pontificios, a España le declaró la guerra a Francia. La guerra inició con victorias papales y francesas, pero ya al año siguiente el rumbo de la guerra cambiaría. Tras el frustrado intento de asediar Civitella en mayo de 1557, las tropas papales y francesas tuvieron que retirarse del reino de Nápoles, perseguidas por el duque de Alba, el cual cruzaría las fronteras de los estados pontificios y sitiaría Roma. Roma irónicamente está defendida por mercenarios protestantes, a los cuales los habitantes temían más que a los soldados españoles. En agosto de 1557 las tropas francesas quedaron desarticuladas en la batalla de San Quintín, obligando a Francia de facto a abandonar a su aliado en Italia. Tras estas derrotas, Pablo III tuvo que abandonar sus planes de ser el liberador de Italia y firmar las paces con España. Pablo IV no planeaba reabrir el Concilio de Trento, consideraba que esto era un peligro para el poder y la autoridad papal y decidió continuar las reformas por decretos propios. Pablo IV publicaría en su corto pontificado una cantidad inmensa de documentos cuyo objetivo era aumentar la disciplina del clero. El papa Carafa intentó recuperar el poder político que tenían los papas medievales como Inocencio III o Bonifacio VIII. Por eso, entre otras cosas, no aceptó la abdicación de Carlos V, ya que ésta se había hecho sin su consentimiento. Estas ambiciones teocráticas no tuvieron mucho fruto, más que conseguir la enemistad de la mayoría de las monarquías europeas, que seguían siendo católicas. El carácter autoritario de Pablo IV le hizo enfrentarse a una férrea oposición de la curia cardenalicia, por lo que Pablo IV se vio obligado a practicar el nepotismo, que antes tanto condenaba, nombrando a varios de sus familiares como cardenales. Los familiares del Papa Carafa fueron bastante ineptos y corruptos,
llevando a Pablo IV a muchas decisiones muy malas, ya que éste confiaba plenamente en sus familiares. A finales del pontificado de Pablo IV, en 1559, llegaron por fin a sus oídos los crímenes de sus familiares, los cuales condenó al exilio. Cabe resaltar que el nepotismo practicado por Pablo IV no era provocado tanto por ambiciones familiares, sino más bien por la falta de personas con las que no estuviese enfrentado. Pablo IV fue un gran papa inquisidor, que daría muchos privilegios a esta institución, permitiéndole usar torturas en sus juicios, y él mismo muchas veces participó como juez en los procesos de la Inquisición romana. A finales de su vida, había olvidado completamente las ideas renacentistas y humanistas de su juventud. Afirmó, por ejemplo, que si supiese que su padre es un hereje, él mismo iría al bosque a cortar leña para una hoguera, para quemarla. Pese a los grandes y enérgicos intentos de parar el avance de la reforma en Europa, protagonizados por Pablo IV, este avance que a principios de los años 50 había frenado, bajo el pontificado del Papa Carafa, tomó viento en popa, sobre todo en Inglaterra, donde al trono subió la protestante Isabel I, y en Francia, donde los hugonotes ganaban cada vez más popularidad. Pablo IV moriría finalmente en 1559. El Papa Carafa no fue muy bien recordado, pero siempre hay que recordar que pese a sus muy malas acciones, fue también una persona de energía imbatible, y no es para nada un personaje fácil de juzgar. Pío IV. Tras la muerte del Papa Pablo IV, fue elegido como su sucesor el cardenal Giovanni Angelo Medici, el cual procedía de una familia no muy rica de Milán. Según algunas fuentes era una rama menor de los Medici de Florencia y según otra, estos Medici no tenían nada que ver con los Medici de Florencia. En cualquier caso, la familia de que luego sería Pío IV empezó a ser importante por su hermano Gian Giacomo, el cual era por naturaleza un hombre bravo y sin escrúpulos. Se dejó usar por los magnates de Milán y asesinó a un miembro de la familia ducal de Milán. Tras esto, los asesinos quisieron matar a Gian Giacomo, ya que ya les era inútil. Así que lo mandaron al fuerte de Mus, en el norte de Lombardía, con una carta que iba a entregar al alcaide de esta plaza. En la carta está escrita la orden de ejecutar a quien la entregase. Gian Giacomo por el camino a Mus empezó a darse cuenta de toda la intriga, así que abrió la carta y la leyó. Decidió temerariamente, en vez de huir, reclutar varios amigos, con los cuales entró en el fuerte usando para eso la carta que traía de Milán. Pero en vez de entregársela al alcaide, con sus amigos tomó por sorpresa el fuerte. Durante varios años gobernó desde Mus como un reyezuelo local y luego se convirtió en un fiel vasallo de Carlos V, ganando mucha fama y una gran hacienda a cambio de sus servicios. Su hermano, Giovanni Angelo, fue nombrado cardenal por Pablo III y elegido papa tras la muerte de Pablo IV. Era una persona completamente diferente a su predecesor. No era autoritario, como el Papa Carafa, y tenía un gran talento diplomático, lo cual a este le faltaba. Se caracterizaba por una gran simpatía y una alegría que nunca le abandonaba. Una vez elegido papa, rompió completamente con su predecesor, al cual criticó por su gobierno autocrático, y lo acusó de que sus acciones ayudaron a la pérdida de Inglaterra. Durante su pontificado empezaría a marginalizar poco a poco a la Inquisición romana, la cual era la base del anterior pontificado. Rápidamente encarceló a los nepotes de Pablo IV, los cuales posteriormente mandaría a ejecutar. Los Carrafas resultaron la última gran familia que controló la Santa Sede. Después de Pablo IV, ya ninguna familia gobernaría Roma como antes lo habían conseguido los Borgia y Medici. Pío IV, desde el principio de su pontificado, iría continuando la reforma católica. En este tema, su más importante consejero fue su hermanastro Carlos Borromeo, el cual se convertiría en el obispo ejemplar de la Contrarreforma y terminaría siendo santo. Pío IV consiguió también reabrir el Concilio de Trento en 1562. Fase cuarta del Concilio de Trento. Tercera fase en Trento, 1562-1563. En esta fase del concilio, desde el punto de vista papal, por una parte desapareció el problema de las ambiciones cesaropapistas de Carlos V, pero por otra, tras el teocrático pontificado de Paulo IV, la oposición de los obispos reales a sus monarcas era muy notable. Los obispos españoles sacaron el problema sobre de dónde proviene el poder de los obispos,
si directamente de Dios o como delegación del poder papal. Los obispos españoles y franceses defendían la primera posición y los obispos italianos más teocráticos la segunda. Esta cuestión era importante porque la primera opinión defendía el poder de cada obispo en su diócesis y la segunda el del Papa. Por otra parte, los obispos franceses querían rechazar todos los anteriores documentos de este concilio, ya que no participaron en sus anteriores 3 fases. Mientras tanto, Fernando I, emperador del Sacro Imperio, propuso que el concilio rechazase el celibato del clero y que legalizase la comunión bajo las 2 especies para los laicos. Por suerte para Pío V, la influencia de Fernando I era mucho menor que la de su hermano y anterior emperador Carlos V. La oposición de casi todos los obispos no italianos que participaban en el concilio, aunque podía frenar las reformas y decisiones del concilio, no podía cambiar completamente su rumbo, pues alrededor del 60% de los padres conciliares eran italianos y en su mayoría leales al Papa. Pío IV decidió solucionar este problema no negociando con los obispos, sino directamente con los reyes de cuyos países provenían los obispos que estaban en el concilio. El primero en ceder fue Fernando I, que dejó de apoyar el proyecto de acabar con el celibato sacerdotal. A cambio, el Papa apoyó en el concilio la posibilidad de que los laicos recibiesen la comunión bajo las 2 especies, pero solo en casos muy especiales. Luego, con ayuda del cardenal veneciano Morone, convencería a los reyes de Francia y España para que estos, usando su influencia, rompiesen la oposición de los obispos. El concilio terminaría finalmente el 4 de octubre de 1563. En esta última fase, el concilio publicaría documentos cuya temática era sobre todo la reforma disciplinaria. En cuestiones dogmáticas solo publicaría nuevos decretos sobre la misa y la comunión bajo las 2 especies para los laicos. En cuestiones disciplinarias, los decretos de esta fase del concilio impusieron la obligación de que los obispos permaneciesen en sus diócesis y de que estos obispos fundasen seminarios para educar al clero local, a los candidatos para ser curas. El primero en crear un seminario en su diócesis fue Carlos Borromeo, en Milán. En estos documentos el concilio mandaba también al Papa publicar un nuevo catecismo y unificar el rito de la misa, que en Europa iba dividiéndose cada vez más, y aunque en teoría el rito en la Iglesia occidental era el mismo en casi todos lados, en la práctica ya cada diócesis tenía una misa bastante diferente. Los papas posttridentinos. El concilio y las reformas tridentinas triunfaron, y las del Quinto Concilio de Letrán no, entre otras cosas, porque al Concilio de Trento le sucedieron 3 papas muy competentes. Hablo de San Pío V, Gregorio XIII y Sixto V. San Pío V. Tras la muerte de Pío IV en 1565, sería elegido Papa Antonio Ghislieri, que adoptó el nombre de Pío V. Pío V había nacido en una familia muy pobre y de joven trabajaba como pastor. Luego se uniría a la orden dominicana. Acabados sus estudios, fue nombrado inquisidor y posteriormente conseguiría el apoyo de Pablo IV y Pío IV. Su carácter era más parecido al Papa Carafa, pero era mucho más moderado que Pablo IV. Durante su pontificado se esforzó por imponer con gran celo las decisiones del Concilio de Trento en toda la Iglesia. Los primeros movimientos de Pío V en esta materia fueron la reforma de la corte papal, en la cual hizo grandes recortes. A eso le sucedió la publicación del Catequismo Romano en 1566. Esto era una de las obligaciones que al Papa había impuesto el concilio. En 1568 publicaría el Breviario Renovado y en 1570, con la bulla Quo Primum Tempore, unificaría el rito latín de la misa y delegalizaría todos los ritos locales cuya antigüedad no se remontase a antes de 1370. En 1571, Pío V crearía la Congregación del Índice, la cual iba a trabajar metiendo nuevos libros en el índice. En la política exterior, Pío V intentó volver a las ambiciones teocráticas de Pablo IV, aunque sin su falta de tacto y radicalismo. En la bulla Quam Domini, este papa afirmó la supremacía del poder papal sobre todos los poderes laicos en la tierra. Y en 1570, mediante la bulla Regnans in Excelsis, excomunicaría a Isabel I, autorizando a sus súbditos que se rebelen y la destronen.
Esta bula fue protestada por los reyes de Francia y España, que veían con muy malos ojos el hecho de que el Papa destrone monarcas. Este movimiento Pío V no tuvo mucho éxito, pues los católicos ingleses ya eran demasiado débiles como para destronar a la reina protestante. Más éxitos políticos Pío V obtendría en la política antiotomana. Recordemos que ya antes del concilio muchos papas, entre ellos Julio II, Adriano VI y Pablo III, intentaron llamar a una guerra santa contra los turcos, pero Pío V fue el primero que lo hizo con éxito. Fundó la Liga Santa, de la cual formaba parte España, Venecia y los estados pontificios. Al frente de la flota de la Liga, el Papa puso a Juan de Austria, medio hermano del rey español Felipe II. La flota de la Liga consiguió una gran victoria en Lepanto, el 7 de octubre de 1571, parando el expansionismo otomano, por lo menos durante unos años, en la región mediterránea. Un año después, Pío V moriría en una opinión de santidad. A principios del siglo XVIII sería canonizado por el Papa Clemente XII. Gregorio XIII. Gregorio XIII sucedió a Pío V en 1572. Había tenido un hijo ilegítimo antes de ser cura, pero una vez hecho sacerdote vivió de manera bastante piadosa. Era una persona alegre y de carácter más parecido a Pío IV que a Pío V. Intentó continuar la política antiotomana de su predecesor, pero no consiguió grandes éxitos. Intentó unir a Polonia a la Liga Santa, dando el título de defensor de la fe a entonces rey Esteban Báthory. Pero Polonia en esta época tenía muy buenas relaciones con los otomanos y no se unió a la Santa Liga. Gregorio XIII intentó muy enérgicamente restaurar el catolicismo en muchos países que en las últimas décadas se habían hecho protestantes. Consiguió durante un corto tiempo convertir a Juan III Vasa, rey de Suecia, pero este rápido rompió la unión con Roma, volviendo al luteranismo. Sin embargo, gracias a esto, su hijo Segismundo fue educado de forma católica. Este Segismundo, ya mayor, se convertiría en un ferio católico y en rey de Polonia, donde apoyó mucho la Contrarreforma. Gregorio XIII, aprovechando las grandes derrotas que los polacos dirigidos por Esteban Báthory habían infligido a Iván el Terrible de Rusia, intentó terminar el cisma de Oriente con los ortodoxos. Con este propósito mandó a Antonio Possevini a negociar con Iván el Terrible su conversión al catolicismo. El zar, tras firmar la paz con Polonia, rechazó esta oferta. Gregorio XIII promocionó mucho a los jesuitas, a los cuales confió gran parte de la educación del clero. Quizás la más importante acción de Gregorio XIII fue la energía con la que se puso a crear seminarios, en apoyar la creación de los seminarios, porque los seminarios los creaban los obispos locales, en todo el mundo católico. Sin ningún lugar a dudas, la acción por la que Gregorio XIII sigue siendo conocido fue por la reforma del calendario, que impuso en el mundo occidental con la bula Inter Gravissimas en 1582. Esta reforma cambió un poco el anterior calendario juliano y sigue vigente en el mundo occidental hasta hoy en día. Por eso tenemos el calendario gregoriano. En 1585, al Papa llegó una embajada muy exótica. Estos embajadores eran representantes de varios daimios japoneses que se habían convertido al catolicismo por las misiones de jesuitas en esta región. Sixto V. Sixto V llegó a ser Papa tras Gregorio XIII. Procedía de una familia muy humilde, igual que Pío V. En su tiempo fue terminando de imponer la reforma tridentina en toda la Iglesia católica. Sixto V, igual que antes Gregorio XIII, intentó organizar una coalición antiotomana sin éxito. Apoyó con mucha energía la expedición de la Armada Invencible, ya que era la única herramienta que quedaba para restaurar el catolicismo en Inglaterra. Con la derrota de esta expedición se perdió la última oportunidad de recatolizar Inglaterra. En los estados papales, Sixto V consiguió, usando métodos severos, terminar con el banditismo y gracias a ciertas reformas económicas consiguió llenar de oro las arcas papales. Sixto V intentó resucitar el pensamiento teocrático de los grandes canónigos de final de la Edad Media, como Egidio de Roma o Agustino de Ancona. Su pensamiento político era parecido al de Bonifacio VIII, pero en plena Edad Moderna no pudo implantar estos reclamos teocráticos. En su época apareció una escuela teocrática bastante popular en Italia, protagonizada por personajes hoy completamente olvidados, como por ejemplo Tomás Bosio. Sixto V llegaría a querer meter en el índice un libro del jesuita Belarmino, porque éste, aunque aceptaba el pleno poder del Papa en la Iglesia, opinaba que el Papa no puede intervenir en los problemas internos de otros estados católicos,
con excepción de que el monarca de este estado planee hacerse o sea hereje. En tal caso, según Belarmino, el Papa tiene derecho de excomulgar al rey y de deponerlo. Sixto V consideraba esto como poco, defendiendo el poder absoluto del Papa no solo en la Iglesia, sino también sobre los estados católicos. De toda esta pelea no salió nada porque Sixto V moriría inesperadamente antes de que el libro de Belarmino acabase en el índice. En la época de Sixto V se terminó de dictar una nueva versión de la Vulgata, en la cual el Papa decidió que varios pasajes se tradujesen de forma no exacta, sino antiprotestante. Esta versión de la Biblia nunca se publicó porque Sixto V en su lecho de muerte, según se cuenta con remordimientos por su acción, decidió quemar esta versión de la traducción y traducir otra vez de mejor manera estos fragmentos. Sixto V moriría tras 5 años de pontificado en 1590. Frutos de la Contrarreforma. La Contrarreforma pudo mantener la existencia del catolicismo como religión mayoritaria de gran parte de Europa y consiguió recatolizar regiones ya bastante dominadas por el protestantismo, sobre todo en Francia y Polonia. Recordemos que el mapa religioso de Europa, que hasta hoy sigue siendo bastante parecido, se forjó por la Contrarreforma, que consiguió parar el avance del protestantismo. Esto que hoy nos parece obvio, no lo era en los años 30, 40 y 50 del siglo XVI, cuando parecía que el catolicismo quedaría únicamente como una religión nacional en España y en los estados italianos. El catolicismo postridentino, que nació con tantos y largos dolores, sería un catolicismo muy diferente al catolicismo medieval. El postridentino era mucho más dogmático que el medieval. Este cambio era natural. En la Edad Media, excepto las herejías cátara y husita, no había casi herejías importantes que, negando alguna verdad de fe, obligaran a la Iglesia a dogmatizarla. La Contrarreforma, pese a los intentos de papas con claras inclinaciones teocráticas, como lo fueron Pablo IV, San Pío V y sobre todo Sixto V, no pudo restaurar el poder temporal de los grandes papas medievales, como Inocencio III o Bonifacio VIII, y tuvo que aceptar la gran influencia que durante los siguientes 3 siglos ganarían los monarcas católicos sobre la Iglesia. El apogeo de este nuevo cesaropapismo lo podemos ver en la Francia del Rey Sol o antes en la España de Felipe II. En definitiva, la Iglesia católica, igual que las iglesias protestantes, acabó perdiendo mucha libertad ante el poder civil, con diferencia de que la católica mantuvo siempre una libertad doctrinal que incluso los monarcas más cesaropapistas no se atrevieron a traspasar.